Bueno, vamos a tener a nuestro doctor Fernando Rosero Mera. Él es médico y cirujano de la Universidad de La Sabana. Además es experto en salud sexual y sexología de la clínica y de la Universidad de Barcelona. Además también hace medicina sexual y sexología clínica en la clínica de Marley y es expresidente de la Asociación Colombiana de Salud Sexual, ACSEX, docente universitario, conferencista nacional e internacional y por supuesto uno de los grandes apoyos de aquí de Salud y Algo Más. Doctor, muy buenas tardes y gracias por atendernos desde Costa Rica hasta hoy, ¿no es cierto, doctor? Hola, sí, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Hoy desde Costa Rica, pero aquí estamos. Yo siempre valoro muy positivamente estos espacios y más cuando hablamos de esos temas, como digo yo, que no es fácil hablarlo y entonces nada, aquí vamos a tratar de responder una cantidad de inquietudes que muy seguramente van a surgir de parte de todos los oyentes. Ay, doctor, muchas gracias por sacarnos tiempo siempre ustedes de sus congresos. Y acá le quiero comenzar preguntando la primera cosa. ¿Cómo hace uno, y lo estábamos hablando ahorita con Violeta, para saber cuándo es momento de acceder o de acudir a un especialista en terapia de salud sexual y cuándo no es necesario? Mira, yo creo que podríamos resumirlo muy grande, de manera muy general y muy grande, diciendo que cuando uno está insatisfecho, cuando tiene limitaciones, cuando tiene un problema que a uno no le permita tener una vivencia de su sexualidad de manera positiva, creo que es el momento de consultar. Creo que existe el imaginario, por cierto, erróneo de esperar que uno tiene que ir a terapia cuando ya esté muy mal o cuando definitivamente las cosas estén con cierto grado de problemática avanzada. Y yo creo que ese es uno de los paradigmas que tenemos que quitar de nuestra cabeza. Uno tiene que ir precisamente cuando se están empezando a sentir esas dificultades, cuando no estamos siendo compatibles, cuando los anhelos y los gustos de nosotros como pareja no están yendo por la misma vía y eso tiene una repercusión en la sexualidad. Entonces yo creo que la palabra sería insatisfacción. Cuando hay malestar, creo que es el momento definitivamente para ir. Pero doctor, pasa una cosa con el sexo y es que hay un tabú, entonces es muy difícil hablarlo incluso con la pareja. ¿Cómo se sabe que hay esa insatisfacción por parte de la pareja o cómo se empieza a tocar ese tema con la pareja? Mira, tú estás diciendo una cosa que tristemente es una gran realidad que tenemos nosotros. A pesar de llevar muchísimos años nosotros con una pareja, muchas veces hablar de estos temas no es fácil porque nos han enseñado que hablar de la sexualidad está mal, que hablar de la sexualidad cuando tenemos una insatisfacción está mal porque van a pensar mal de nosotros. Lastimosamente, nosotros encontramos que muchas de las parejas que asisten a consulta por un problema sexual, lastimosamente lo hacen cuando ha transcurrido mucho tiempo, cuando ese malestar ya transgrede a la pareja, es decir, cuando ya realmente no hay posibilidad de solucionarlo. Yo creo que uno de los primeros llamados con este espacio es precisamente a cuando exista algo de insatisfacción, manifestárselo a nuestras parejas. Eso yo creo que es la piedra angular. Voy a ponerte un ejemplo de lo que vemos a diario. Muchísimas de las mujeres que nos consultan a nosotros nos comentan que desde hace mucho tiempo, por ejemplo, no tienen deseo sexual o desde hace mucho tiempo no tienen orgasmo, pero por no agredir la masculinidad de sus parejas prefieren vivirlo en silencio y solamente cuando han transcurrido muchos años y cuando la situación se vuelve insoportable es que deciden consultarlo. Entonces digamos que esto es un llamado para que cuando empiecen a ver esos primeros síntomas se decidan hacerlo y esa es la triste realidad con la que nos encontramos hoy en día. Doctor, por ejemplo, si yo estoy aquí jovencita y ya estoy a puertas de casarme por primera vez o tengo una pareja con la que quiero un futuro pues a largo plazo, ¿sería recomendable, así yo no vea por el momento algo extraño o algo que sea disfuncional, ir a terapia? Se lo pregunto porque, mire, por ejemplo, a uno a veces le dicen, mire, uno debe ir a terapia porque siempre tiene que sanar con el psicólogo, ¿no? Porque todos tenemos algo que sanar porque a esta vida vinimos a aprender. ¿Cuál es su recomendación a nivel de terapia sexual? Mira, yo creo que tampoco se trata de patogenizar a todas las personas y a todas las parejas. Sin embargo, yo sí creo que uno lo que tiene que tener es un diálogo abierto con las parejas en función de las expectativas que tenemos en la sexualidad. Así como planeamos, por ejemplo, cuál es nuestro objetivo como familia, en cuántos hijos queremos tener, cuál es nuestro proyecto laboral, vamos a vivir en la misma ciudad, vamos a estar dispuestos a migrar, vamos a querer tener X o Y casa, ¿cierto? Yo creo que los espacios
en sexualidad tienen que también darse. Si uno genera esos espacios y uno coincide en la gran mayoría, porque también es la otra realidad, uno no va a coincidir en el 100%, si uno coincide en la gran mayoría y son situaciones en las que no coincide, que son manejables, yo creo que uno no debería ir a terapia, tampoco se trata de victimizar. Pero si yo de entrada ya estoy teniendo dificultades y tenemos cosas que son incompatibles, es que a mí me gusta el día y al otro le gusta la noche, es que a mí me gusta tener actividad todos los días y al otro no, ahí es cuando empiezan a haber dificultades. Quiero contarles algo que normalmente sesga, sería la palabra correcta, esta situación de poder ver con claridad. Acordémonos que la palabra enamoramiento, lo decía Gasset, es un estado de estupidez transitoria. Lastimosamente, cuando uno está enamorado, que es el momento en el que debería hacer esa proyección como pareja para ver si somos compatibles, uno se deja llevar por ese enamoramiento y no es capaz de ser objetivo frente a esas cosas que muy seguramente empiezan a ser incompatibles. Entonces la invitación es a dejar de lado ese enamoramiento y focalizarse en básicamente 3 principios que considero que son importantes. Primero, que los objetivos sexuales estén encaminados al mismo lado, que cuando mis objetivos estén planteados no generen malestar en la otra persona. Y tercero, que eso esté sustentado, que sea validado por el entorno psicosocial en el que yo me muevo. Yo creo que si nuestro diálogo está fundamentado en esas 3 cosas, muy seguramente mi proyección hacia adelante como pareja sexual muy seguramente va a ser positiva. Eso no nos libra de que en el camino empecemos a encontrar dificultades porque los seres humanos vamos evolucionando frente a lo que vamos viendo en el día a día y lo que nos gusta hoy pues muy seguramente mañana no nos guste o al contrario, ¿cierto? Pero si desde el principio tengo claro eso, dejando de lado ese enamoramiento que me sesga, muy seguramente las cosas sean absolutamente diferentes. Doctor, yo estaba acá viendo su página web, los servicios que usted tiene y digamos que hay una lista de los motivos de consulta más frecuentes tanto en los hombres como en las mujeres. Y hay casos, no sé, dificultades con la erección, la eyaculación rápida, pero teniendo en cuenta lo que usted ya nos ha dicho, esas no son las únicas razones por las cuales uno debería ir a terapia. Es decir, no estar en el peor de los casos para pensar en la necesidad de ir a terapia. ¿Cuáles son tal vez esas cositas pequeñas que nuestro día a día tal vez dejamos pasar, nos parece, ay, no sé, es una discusión normal con mi pareja, pero que puede terminar en la necesidad de ir a terapia? Mira, yo creo que los gustos incompatibles del día a día. ¿A qué me refiero con lo que estoy diciendo? Yo creo que esas pequeñas cosas que van apareciendo en nuestro día a día, que las dejamos pasar justo a lo que haces tu referencia, es lo que termina generando una mella o una dificultad. Voy a poner un ejemplo absolutamente trivial para tratar de contextualizar lo que podrían ser los problemas de sexualidad. Óigame, no deje la ropa ahí. Y si yo en el día a día me quedo callada, a pesar de que la ropa me incomoda y nunca se lo digo, pues va a llegar un momento en el que yo voy a explotar y muy seguramente esa persona no va a entender qué es lo que está pasando o por qué esa reacción tan exagerada. Entonces, si yo llevo esto al campo sexual, por ejemplo, los gustos y las apetencias, mira, es que a mí no me gusta tener relaciones sexuales en la mañana porque para mí es súper importante el aseo, pero yo accedo a tener esa relación sexual porque no lo quiero hablar, muy seguramente más adelante eso va a ser un generador para que a mí no me den ganas de tener actividad sexual y van a explotar porque esa pareja va a ir a consulta diciendo que no tiene ganas de tener actividad sexual y todo empezó por ese pequeño detalle. Entonces, por ejemplo, los hábitos del día a día, en los temas de aseo y de limpieza, el compartir, por ejemplo, responsabilidades y funciones dentro de la casa, entendiéndolo no que yo como hombre esté ayudando, sino que es que hace parte de mi obligación y de mi rol, por ejemplo, eso también lo vemos con mucha frecuencia en la consulta. Esas cosas son las que terminan generando una mella que hace que después las parejas terminen distanciándose en esa vinculación sexual. Doctora, a mí hay algo que me causa mucha intriga. Yo la verdad, y se lo soy honesta, nunca he estado en una terapia sexual, no, nunca he ido. Pero cuando uno acude a ustedes, a los sexólogos, ¿qué puede encontrar en esa terapia? Y me causa curiosidad como para que usted le cuente a los oyentes que uno llega donde usted y uno le cuenta, mire doctor, está pasando esto, y ustedes le dan a uno herramientas. ¿Cómo funcionan esos servicios de terapia de relaciones sexuales? Mira,
Te agradezco tanto esa pregunta porque yo creo que eso es uno de los grandes temores. Mira que muchas de las personas, a pesar de tener dificultades y a pesar de pedir las citas, ese día se arrepienten porque no saben con qué se van a encontrar. Entonces creo que es muy pertinente que aclaremos un poco el tema. Primero que todo, la consulta de medicina sexual o de sexología clínica es una consulta como cualquier otra consulta del espectro médico, como la cita con el cardiólogo, como la cita con el ginecólogo, en la que en función de una problemática que tú nos estás contando, o en función de una problemática que la pareja nos está contando, empezamos a mirar un poco los antecedentes de esa persona y de esa pareja, los antecedentes médicos, los antecedentes emocionales, los psicológicos, los quirúrgicos. Las escuchaba hace unos momentos cuando estaban empezando a hablar, los mismos factores socioeconómicos de esa pareja, y en función de eso, lo que uno empieza a hacer es un diagnóstico, ¿cierto? Ya que una vez tiene ese diagnóstico, en algunos casos necesarios y en otros no, uno pide algunos otros exámenes de laboratorio, por ejemplo, y en función de eso se plantea un tratamiento. Los que somos médicos, como en mi caso, pues obviamente nos valemos en algunas ocasiones, por ejemplo, de los medicamentos para tratar de ayudarlos en esas dificultades. Pero el medicamento no es la única opción dentro de esas ayudas. También existe el factor, digámoslo, de mejoría de la relación, y es donde entra directamente un poco la terapia sexológica como tal, que básicamente es la generación de estrategias para que las personas y las parejas, en función de una repetición o en función de un aprendizaje o en función de una interiorización de unas ideas, pueda cambiar ciertos comportamientos que tiene. Obviamente nosotros desde la neutralidad de la consulta de expertos, lo que tratamos es de generar herramientas. Aquí yo creo que es bastante importante decir esto. Yo no voy a decirle a un paciente qué es lo que tiene que hacer, porque muy seguramente sería imponer bajo mis criterios algo que muy seguramente no le funcione. Yo lo que le hago es generarle herramientas para que él, en función de esas herramientas, como paciente, sepa encontrar la ayuda ante la dificultad sexual que está teniendo. ¿Qué más podemos esperar encontrar? Pues esperamos encontrar la solución a ese problema que les está agobiando, y ese es como el objetivo grande cuando uno va a terapia. Pero también lo decían ustedes al principio, muchas veces la terapia simplemente funciona no como la posibilidad de retomar la vida erótica, de retomar la vida sexual, sino también funciona como un canal o una vía para poder dar en feliz término la separación que ya es inminente, cuando no hay posibilidad de negociación, cuando no hay posibilidad, digámoslo, de una mejoría. Entonces también para eso sirve la terapia sexual. No es lo que esperamos, no es lo que queremos, pero también hoy en día lo tenemos absolutamente claro que puede llegar a funcionarnos. Y doctor, ¿qué consejos le da a esas personas a las que le quieren decir a su pareja que quieren una terapia, pero les da miedo, no sé, herir la susceptibilidad de la pareja, herir la masculinidad, no saben cómo abordar esa idea que tienen? Mira, yo creo que eso que estás diciendo me parece súper interesante, porque esa es una de las limitaciones más grandes, no decirlo pensando que voy a generar daño. Y volvemos otra vez a lo que he mencionado ya en un par de ocasiones, que es el pensar que hablar de sexualidad es agredir la masculinidad o la feminidad o lo que sea que pensemos que podemos llegar a afectar. Creo que hace más daño el quedarnos callados, hace mucho más daño el dejar que una pareja en la que existen posibilidades de arreglar una situación por pensar que no debería hacerlo, se termine dañando. Entonces la invitación clara es a hablar de sexualidad. No hay nada mejor que hablar del tema de sexualidad al tiempo. Y yo siempre los contextualizo y les volteo la pregunta. Cuando ellos me dicen, no, es que no sé si mi pareja se va a sentir incómoda de hablar de sexualidad, no sé si mi pareja se va a sentir vulnerada en su masculinidad. Y yo les hago la siguiente pregunta, que me gustaría hacérsela a muchos de los que nos están escuchando. ¿Tú qué preferirías? ¿Que tu pareja se quedara en silencio siguiendo con una serie de actividades sexuales en la que tú estás insatisfecha, o preferirías que tu pareja te dijera que está insatisfecha? Y muy seguramente la gran mayoría dice, yo preferiría que me lo dijeran. Pues esa es la misma invitación que yo, al voltearle las preguntas, les hago. Es mejor que se lo digas a tu pareja, porque muy seguramente a ti tampoco te invitaría. Mira cómo a veces las estrategias terapéuticas son mucho más fáciles y mucho más sencillas de los que imaginamos. A veces las personas se imaginan que en la terapia sexológica se van a hacer una serie de cosas rarísimas, de ejercicios descontextualizados, y muchas veces las estrategias son mucho más frecuentes, más fáciles de entender
de lo que la gente se imagina. Y muchas parejas se terminan riendo, y voy a utilizar la palabra riendo, aunque sé que a veces es un esfuerzo y un sacrificio muy grande, y dicen, yo no sé por qué esperé tanto tiempo si esto era tan fácil de solucionar y dejé de lado tan fácil la vergüenza. Y cuando uno los ve riéndose al final de una consulta, pues todo toma otra vez como valor, y ellos mismos se ríen y dicen, óigame, yo no sé por qué no hablamos de esto antes. Y también nos preguntan a través de nuestra línea de WhatsApp, ¿para la pareja de sexualidad es necesario que se asista en pareja? Para la terapia, de sexualidad, ¿es necesario que se asista en pareja o podría asistir yo sola? ¿Qué es lo recomendado, doctor? ¿O cuál es el protocolo? ¿Primero uno, después otro, o ambos desde un comienzo? Mira, yo creo que aquí hay que mirarlo también con una doble óptica. Hace unos años, y estoy hablándote de unas décadas, las primeras personas que empezaron a hacer terapia sexual, sexología clínica, decían que no se podía hacer terapia si no iban en pareja, lo cual resultaba muy paradójico y muy ambiguo, porque precisamente muchas de las personas que tenían dificultades en su sexualidad no tenían parejas. Entonces casi que las estábamos condenando a no salir de ese círculo negativo. Esto ha cambiado mucho, y hoy en día tenemos un planteamiento en el que, si bien es cierto, la persona puede ir sola, y muchas veces realizamos tratamientos estando la persona sola, entendemos que le puede generar malestar, entendemos que no quiere vincular a su pareja, siempre la invitación va a ser a que lo haga con la pareja. Hoy en día, las diferentes publicaciones, la diferente evidencia nos dice que cuando las personas van con pareja, el resultado es mucho mejor. Y te lo explico en dos líneas. Lo primero, cuando yo y mi pareja tenemos claro qué es lo que está pasando, disminuyo la ansiedad que ese suceso me puede estar generando. Y voy a ponerles un ejemplo. Imaginémonos que durante mucho tiempo mi pareja no está queriendo tener relaciones sexuales o no puede tener relaciones sexuales. Mi imaginario empieza a decirme, seguro es que tiene otras, seguro es que no me desea, seguro es que cambió su orientación sexual. Cuando las personas van en pareja y el profesional les dice, óigame, es normal que se presenten esos pensamientos, empiezan a desmontarse una cantidad de paradigmas negativos que hacen que las personas empiecen a entender que es que esa persona no está teniendo relaciones no porque no quiera, sino porque hay una dificultad. Entonces, eso también baja las expectativas, tanto del que está teniendo la dificultad como el imaginario también de sus parejas. Vale la pena recordar un dato estadístico. Hasta el 50% de las parejas de personas que tienen dificultades en su sexualidad van a experimentar problemas con su propia sexualidad. Retomemos el ejemplo para explicar esto. Supongamos que yo pienso que mi pareja no me quiere, no me desea o cambió su orientación sexual. Eso va a tener un impacto muy grande en mi autoestima, en mi ansiedad frente a las relaciones sexuales, que me puede llevar a tener dificultades o problemas sexuales. 1 de cada 2 personas, parejas de personas con dificultades sexuales, van a experimentar dificultades con su sexualidad. A eso se le conoce como equilibrio sexual. Entonces, cuando yo voy en pareja, básicamente también estoy controlando esa ansiedad de las parejas, ese equilibrio sexual que se puede ver alterado. Cuando yo voy en pareja también tenemos otra ventaja, y es que puedo funcionar como coterapeuta. ¿A qué me refiero? Que puedo poner ejercicios, directrices que pueden desarrollar en conjunto, que van a potencializar la respuesta sexual. Y muy seguramente muchos están diciendo, óigame, pero es que yo no quiero ir a hablar de sexualidad con mi pareja a pesar de todas las cosas buenas. Ojo, en las terapias sexológicas hay un momento en el que nos entrevistamos por separado con cada una de las personas. Es decir, yo puedo ir acompañado por mi pareja, eso me genera empatía, me genera vinculación, permite que mi pareja vea que yo estoy interesado en mejorar el tema, pero durante la consulta, en mi caso, por ejemplo, yo les pido que alguno de los dos se retire durante unos minutos, hablo con ellos tranquilamente, bajo estrictas medidas de confidencialidad, le digo que lo que hablemos nosotros dos no tiene por qué enterarse la pareja, y luego hay un cambio, porque a veces las perspectivas son muy diferentes. Para algunos puede haber un problema grande, para otros no tanto. Entonces, el escucharlos por separado me permite llegar a una forma, a unas directrices que van a mediar esa dificultad. Entonces, en términos generales, pueden ir solos, pero preferiblemente cuando van con la pareja tenemos mejores resultados. Pues doctor, muy interesante todo lo que nos está contando. Vamos a ir rápidamente a una pausa comercial y ya volvemos. Es de la tarde, 31 minutos, y volvemos con nuestro experto, el doctor Fernando Rosero, para hablar sobre terapia sexual de pareja. Y doctor Rosero, retomando lo que su última respuesta, ¿le han tocado casos en donde definitivamente la situación no se puede resolver con terapia? Es decir,
¿Existe la posibilidad de que simplemente dos personas no sean compatibles, digamos, sexualmente, a pesar de que se quieran mucho? Mira, definitivamente y afortunadamente no son la mayoría de parejas, pero sí nos encontramos con parejas en las que definitivamente las fracturas ya no tienen posibilidad de una solución. Y lo que hay que tratar de hacer como terapeutas o sexólogos es tratar de mediar en esa ruptura para que sea lo menos dolorosa. No son la mayoría, como te digo, pero sí, desafortunadamente a veces sucede. ¿Cuáles son las parejas en las que lastimosamente sucede con más frecuencia? Las parejas en las que no se hizo una programación desde el comienzo precisamente de esos ideales sexuales que se tenían y que dejándose llevar un poco por el enamoramiento, como lo decía, hay una frase que a mí me gusta mucho y es que si ustedes saben lo que significa la palabra novio significa que uno no vio en lo que se estaba metiendo muchas veces, no vio que tenemos discrepancias en la actividad sexual. Lo puedo creer, no lo puedo creer. No, caramba. No vio lo que estaba pasando frente a los gustos sexuales, no vio que esa persona era celosa, no vio que era una persona infiel, ¿cierto? Eso traduce también a veces la palabra novio y muchas veces nos dejamos llevar precisamente por el enamoramiento. Entonces, en esas parejas en las que se dejan llevar por el enamoramiento, van pasando los días, los meses, las fracturas son cada vez menos arreglables y son parejas en las que muy seguramente no puede uno mediar o puede llegar a solucionar ninguna situación porque desde el comienzo no había sustrato, no había material para que fueran compatibles. Vuelvo y digo, no son la gran mayoría, pero pues desafortunadamente nos encontramos con esas parejas. Acordémonos que la medicina sexual no dista mucho de las otras especialidades. Hay pacientes en los que lastimosamente el paciente lleva tanto tiempo enfermo del corazón, no hizo los tratamientos, no tomó el medicamento, que llega un momento en el que se infarta a pesar de que consulta. Entonces, aquí en medicina sexual no podemos hacer tampoco una excepción. Entonces, lo importante es decidirse a consultar y no dejarse llevar por ese enamoramiento. Ojo, no estoy diciendo que no valga la pena estar enamorado. Creo que es uno de los sentimientos más bonitos que tenemos, pero el enamoramiento no puede sesgarnos frente a lo que objetivamente tenemos que buscar en sexualidad y en muchos campos de la vida. Virgen Santísima, o sea, enamora / miento, es decir, como que uno se está vendiendo lo mejor, en esa etapa uno vende lo mejor de uno, ¿no, doctor? Y ahora no vio, pues es que no vio a lo que se le venía a uno encima, esto está tremendo, qué horror. Mira que me gusta mucho, me gusta mucho como lo estamos llevando a la parte semántica, pero no podemos hablar de que el amor no sea una cosa muy bonita y por eso lo pongo. Obviamente estoy hablando desde lo objetivo, desde lo científico, pero obviamente soy un defensor a capa y espada del enamoramiento y del sentimiento que produce el estar enamorado sin lugar a dudas. Pero mira que tú también dices una cosa que es absolutamente cierta y es que cuando uno está en esas primeras etapas uno trata de vender una imagen que muchas veces no se corresponde. Somos absolutamente bondadosos, absolutamente generosos y la verdad es que somos absolutamente tacaños y nos enteramos de eso mucho tiempo después y genera unas rupturas grandísimas. Esto casi que es una invitación para que seamos lo más transparente posibles durante esas primeras fases, que nos quieran como somos. Lo que pasa es que como seres humanos, y eso tiene una explicación antropológica muy marcada y muy clara, pues tratamos de vender nuestra mejor imagen, ¿cierto? Pero a veces esa mejor imagen es lo que hace que no nos encontremos compatiblemente y sobre todo en el campo de sexualidad. Doctor, hay algo que a mí se me viene acá a la cabeza y usted me dirá, quizás algunas de las personas que quieran ir a terapia sexual se pregunten, bueno, ¿y eso se tardará mucho en solucionarse? ¿Cuántas sesiones necesita uno? Porque pues imagínese, doctor, uno quiere la cura, ¿no? Uno quiere que se solucione pronto. Pues mira, otra pregunta excelente y muy frecuente. ¿Será que esto, primero que todo, será que tiene solución? Y esa es una de las preguntas que nos hacen siempre al principio. Le digo, mira, yo no sé si tiene o no tiene solución con esta primera consulta. Lo que vamos a tratar de hacer es una serie de herramientas y de estrategias para que así sea. Existe el imaginario y en esto ha cambiado un poco también la forma de hacer terapia sexual. Sabemos que cada vez existen diferentes vertientes, diferentes formas de entender la terapia. Voy a mencionarte una en la que a mí personalmente me gusta mucho, que se llama la terapia breve estratégica, que como su nombre lo dice, trata estratégicamente de hacer el menor número de consultas, ¿cierto? Tratar de desmontar esos fantasmas, esos paradigmas que tenemos, esos falsos conceptos que tenemos frente a la sexualidad que nos lleva a que no funcione lo más rápido. Hoy en día esos tratamientos mantenidos en el tiempo, sin resultados, sin una progresión, realmente no son la mayoría de tratamientos que se hacen. Vuelvo y te digo, no estoy diciendo que sea un par de consultas, sino que
Digámoslo que a corto plazo, primero tienen que empezar a verse los cambios y segundo estar frente a la posible solución. Aquí se trata de buscar ese profesional que trate de tener una de estas formas de abordar la sexualidad, o que trate de optimizar, digamos, ese recurso. Y vamos a ser absolutamente claros, lastimosamente, muchos de los recursos de terapia de pareja no están dentro de los sistemas de salud, lo cual hace que sean consultas particulares. Entonces eso también hace que muchas veces, cuando se extienden el tiempo estas terapias, pues las parejas terminen abandonando esta consulta. Entonces digamos que también es otro factor que vale la pena tener en cuenta y que hay que hablarlo con el terapeuta cuando se decide iniciar frente a una consulta. Bueno, doctor, entonces, por ejemplo, ya yo estoy en su sesión, ¿no? Ya estoy con usted en la terapia. ¿Cuál sería un ejemplo de recomendación que usted nos daría para uno saber con qué herramientas puede salir uno de ahí? Mira, te voy a hablar una que es muy frecuente y que me gusta mucho, Caro, para que ustedes miren un poco hacia dónde iría la terapia. Esto lo voy a poner muy básico, obviamente la complejidad es un poco mayor, pero para que aterricemos un poco. Muchas de las parejas, por ejemplo, tienen dificultades frente a la monotonía sexual, que sabemos que es una gran realidad, y las parejas no logran salir del círculo ni del efecto negativo. Nos dan menos ganas, más problemas, más dificultades y nos quedamos ahí negativamente. Cuando uno analiza un poco por qué se da la monotonía, uno puede mirar groseramente, rápidamente, 3 causas. Por sitio, por tiempo y por falta de interés. ¿Qué quiere decir esto? Casi todas las personas en pareja estable empezamos a tener relaciones sexuales a la misma hora, en el mismo sitio, y nos olvidamos de esa coquetería que tocaba tener al inicio cuando empezamos a tener la actividad sexual o cuando empezamos en pareja. Parte de las recomendaciones, por ejemplo, vuelvo y te digo, esta es una recomendación muy básica, pero para que lo entendamos, sería, por ejemplo, invitar a esa pareja a que cambie el sitio de tener actividad sexual. Pasemos de la cama matrimonial al sofá un día, pasemos a la ducha, pasemos a un hotel, pasemos a otro sitio, para que generemos, por ejemplo, una nueva activación de la sexualidad. Segundo, rompamos el monólogo sexual. Casi todos tenemos relaciones sexuales en el mismo sitio y a la misma hora. Casi que como el chiste dice, en esta casa se tienen relaciones sexuales los sábados a las 7, esté usted o no esté, ¿cierto? Casi que suena chiste. Entonces lo que hay que hacer es cambiar un poco el horario. Óigame, venga, intentemos un día a las 7, a las 5. Yo sé que tenemos unos niños, pero entonces intentemos un día a la madrugada. Tratemos de generar un poco diferencia. Y es otra invitación que se hace y muchas parejas se vuelven a reerotizar con esto. Y lo tercero, volvamos a generar espacios lúdicos. ¿Hace cuánto no le cocina usted a su pareja? ¿Hace cuánto no ven fotografías, por ejemplo, de los primeros viajes? ¿Hace cuánto tiempo no le dedica una canción? ¿Hace cuánto tiempo no tienen un juego de rol? Mira que con 3 pequeñas recomendaciones casi que los estoy invitando a salir de la monotonía. Eso es un ejemplo muy básico de lo que sería la terapia sexual. Obviamente hay casos mucho más complejos que con recomendaciones tan básicas como la que te estoy dando, pues muy seguramente no van a funcionar. Pero si nosotros que nos estamos escuchando acá, que no tenemos dificultades, ponemos por ejemplo en práctica estos 3 escenarios, pues muy seguramente nuestra vida erótica, sexual, va a tomar otra vez, se va a volver a reerotizar. Y son recomendaciones básicas. Podríamos seguir hablando de muchos otros ejemplos en función de complejidad, pero eso sería básicamente lo que busca la terapia. Doctor, le quiero dar paso a nuestro oyente Alex. Alex, ¿usted de dónde nos llama y qué pregunta le tiene a nuestro experto? Sí, hola, gracias. Buenas tardes. Yo llamo desde Huasca. Hay una parte que es fundamental, el nivel educativo que puede haber entre una mujer y su novio o su esposo o su amante relaciona precisamente ese tipo de la comprensión y la empatía con respecto a una guía del placer perfecto. Y más nosotros los latinos que consideramos que debemos de ser súper amantes, súper rendidores, aguantadores, plenos tanto física, atlética y mentalmente. Pero cuando existe una considerable falla en la parte del nivel cultural, prejuicios, problemas de la educación sexual en el colegio y en la vida misma como experiencia, eso hace precisamente que uno tenga que buscar precisamente otros gustos como hombre colombiano y llamarnos la atención a las mujeres norteamericanas, europeas o asiáticas. Entonces, ¿qué opina el doctor con relación a dichos prejuicios y las consideraciones de educación sexual? Mira, yo comparto algunos de los pensamientos que tú nos expresabas y creo que obviamente la educación sexual y el nivel cultural es uno de los grandes aliados en cuanto a la actividad sexual, por la búsqueda de objetivos, por la búsqueda de planteamientos en común.
Tal vez donde difiere un poco es que yo creo que sí existe la posibilidad de crecer y de generar un cambio. Si yo no estoy a gusto con mi pareja, lo voy a hacer muy coloquialmente, yo no debería buscar en el extranjero alguien que culturalmente esté al nivel mío. Yo lo que tendría que hacer es generar espacios para que mi pareja crezca culturalmente como lo estoy yo, o yo crecer culturalmente como lo está mi pareja. Entonces digamos que parte de la terapia sería un poco eso, generar unos espacios de negociación en el que los dos estemos a gusto. Pongamos un ejemplo para contextualizar esta idea. Supongamos que a mí me gusta dormir 10 horas y a mi pareja le gusta dormir 6 o 8. ¿Cuál de los dos está enfermo? Pues muy seguramente ninguno de los dos, pero esa discrepancia un domingo a las 7 de la mañana, pues muy seguramente nos va a hacer tener dificultades. ¿Será que yo tengo que ir a buscar a una pareja que también duerma las 10 horas por fuera y que por eso no me guste esa persona? ¿O será que más bien yo, en función de la negociación que puedo tener con mi terapeuta, lo que hago es que llegue a un punto intermedio en el que yo me levante una hora temprano y la otra persona haga una hora más de pereza, pero que los dos estemos a gusto? Creo que el ejemplo perfecto de la terapia es eso. No se trata de dejar de lado, por ejemplo, nuestras creencias culturales o nuestro nivel cultural, sino de evolucionar en función de mi pareja o con mi pareja para la obtención precisamente de ese nivel. Bueno, pues doctor Fernando Rosero, muchísimas gracias por todo este tiempo aquí al aire. Ahora sí lo dejamos para que usted disfrute Costa Rica. Dios lo bendiga y su entrevista va a quedar como siempre en nuestra página web www.wradio.com.co. Gracias, doctor. Nada, les mando un abrazo gigante, muchísimas gracias a todas las personas que nos estuvieron escuchando y un mensaje final: no dejen que la sexualidad sea un factor deleterio en la relación de pareja. Cuando sientan malestar e incomodidad, creo que es momento de consultar. Les mando un fuerte abrazo.